Estamos fregados. Mucha inseguridad en estos barrios. Bueno, esta página me parece que es interesante que ustedes la vean. Voy a colocársela en el chat. ¿Sí? Sobre la dilatación. Entonces, si viajas en tren o atraviesas un puente en coche, notarás que a veces la vía o la carretera tiene unas pequeñas interrupciones que aprecias que aprecias como un ligero salto. Son separaciones entre dos tramos que permiten el aumento del tamaño que se produce en épocas de calor. La expansión se basa en la teoría cinética. Las partículas que forman los sólidos y los líquidos tienen un movimiento de vibración que aumenta al incrementarse su temperatura. Esto hace que cada vez estén más separadas y por tanto aumente el tamaño del cuerpo. La dilatación es el fenómeno para el cual casi todas las sustancias aumentan su volumen al calentarlas. ¿Listo? Y disminuye al enfriarlas. ¿Sí? El efecto contrario, bueno, denominado contracción. Dilatación de los sólidos. Bueno, estas son las ecuaciones que vamos a mirar. El cambio de la longitud es igual a la longitud inicial por el coeficiente de expansión térmica, eso es como un alfa, ahorita lo miramos, por el cambio de la temperatura. Esto sería como lineal de área y de volumen, ¿cierto? Dilatación lineal puede ser una varilla de área, puede ser una placa metálica de cobre en el área superficial, o el volumen puede ser un cubo, ¿no? Algo así, un cilindro. Dice que cuando un cuerpo se dilata, lo hace en sus tres dimensiones. O sea, no es que sí, eso es verdad. O sea, si usted calienta un cilindro, el cilindro se dilata en el largo y en el diámetro del cilindro, en la misma proporción en todas las dimensiones. Cuando un cuerpo se dilata, lo hace en tres dimensiones, pero si una de ellas es mucho mayor que las otras, se habla de esa dilatación. Existen pues dilataciones lineal, superficial y cúbica. La variación del tamaño dependerá del tamaño inicial, de la variación de temperatura que experimenta y del tipo de material que se trate. El cobre y el aluminio y otros, eso depende del coeficiente de expansión. Según se trate de una dilatación lineal, superficie cúbica, se utilizan las siguientes expresiones. ¿Listo? O sea, la dilatación, ese coeficiente que es alfa, beta, gamma, eso depende del material, del tipo de material que están utilizando. Bueno, ahí dice, alfa, beta y gamma son los coeficientes de dilatación lineal, superficial y cúbica, respectivamente, y depende del material que forme el cuerpo. Su valor significa el alargamiento producido en cada metro de sólido al calentarlo 1 grado centígrado o 1 Kelvin. En las siguientes tablas tienen los coeficientes de la dilatación de materiales usados. Entonces tenemos la madera, el coeficiente de dilatación térmica de la madera, lineal, o sea, ese alfa, es de 3.6 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Celsius, o Celsius a la menos 1. ¿Listo? El vidrio es de 8.4 por 10 a la 6, 1 sobre grados Celsius. Acero, 1.2 por 10 a la menos 5, 1 sobre grados Celsius. Cobre, 1.7 por 10 a la menos 5, 1 sobre grados Celsius. Y el zinc, 3.1 por 10 a la menos 7 grados Celsius. Entonces acá, por ejemplo, el alargamiento producido por cada metro, por un metro, o sea, este coeficiente significa eso, por cada 1 metro, ¿cierto? Cuando usted calienta 1 metro por ejemplo, de madera, 1 metro de madera la calienta 1 grado Celsius, el coeficiente de expansión lineal es ese valor que le está dando aquí. Es de 3 por 10 a la menos 7, 1 sobre grados Celsius. Por cada metro. ¿Cierto? Al aumentar la temperatura 1 grado Celsius, la relación de calentamiento es esta. Dice, ¿qué te imaginarías que pasaría si no estuviera prevista la dilatación de las vías del tren? Pues que con el calor las vías aumentarían su longitud, con lo que se abombarían. Ocurriría esto.
Eso que están mirando ahí. ¿Por qué las carreteras se rompen con el calor? Eso. Si usted no le deja esa que es como una cremallera, ¿cierto? En los puentes se ve eso, se ve mucho en los puentes o inclusive en las mismas carreteras. Si usted no le deja, esto es se abombaría al calentarse el asfalto. ¿En dónde es que estás? Se me perdió mi. Dices, ¿te imaginas qué pasaría si no estuviera prevista la dilatación de las vías del tren? Pues que con el calor las vías aumentarían su longitud, con lo que se abombarían y el tren no podría circular por ellas. Para evitar este problema, se ponen unas juntas de dilatación, que son espacios vacíos, cada una a cierta longitud, que se rellenan cuando el material se dilata, con lo que las vías no sufren ninguna deformación. ¿Listo? Esta misma solución se adopta en los puentes. Cuando vas en coche y pasas por un puente, te habrás dado cuenta de que hay unas pequeñas baches que cruzan la calzada. Ahí están escondidas las juntas de dilatación. Lo mismo sucede en las pistas deportivas. Son juntas de dilatación entre las placas de hormigón. Bueno, hay dilataciones de los líquidos. En general, los líquidos se dilatan más que los sólidos cuando se somete a un aumento de temperatura. Esto se debe a que las partículas que conforman un líquido están menos unidas entre sí que las de un sólido. Se separan con más facilidad y por eso su coeficiente de dilatación es mayor. No obstante, esta dilatación es más fácil de medir, ya que los líquidos deben estar contenidos en el interior de un recipiente que también se dilata. La dilatación lineal del mercurio se ha aprovechado durante mucho tiempo para construir los termómetros. Actualmente está prohibido utilizar mercurio, dado su gran toxicidad y capacidad contaminante del medio ambiente, razón por la que se construyen de alcohol o mejor aún, digitales. Dilatación de gases es lo que ya después vamos a ver en los otros capítulos. Aquí solo vamos a ver dilataciones de sólidos y líquidos. ¿Listo? Esa partecita me pareció como chévere. Lo de los gases nos preocuparemos después. Ese es un artículo chévere, dice, ¿por qué las carreteras se rompen con el calor? Se lo voy a dar para que lo lean en su casa. Listo, ya se mostró esto. Listo, esto es una junta que se coloca en los edificios. Dice que se rellena de un material flexible para permitir que la pared se dilate o contraiga cuando varíe la temperatura de los ladrillos. Bueno, aquí vuelvo a hablar de la dilatación térmica, pero me gusta es como el concepto. ¿Sí? Dice, la mayoría de los cuerpos se dilatan cuando se calientan y se contraen cuando se enfrían. Esto es, al calentarse un cuerpo, las moléculas se mueven más rápido, chocan fuertemente y se separan entre sí, ocupando más espacio, dando como resultado la dilatación térmica de los cuerpos. Pues la transmisión de energía térmica del lugar a que la materia se expande. Esto explica el comportamiento de los sólidos, de los líquidos y de los gases, las cuales se dilatan al calentarse y una gran mayoría de ellos que se contrae al enfriarse. La misma cosa que igual ya al anterior párrafo. ¿No? En este último caso, las moléculas se mueven más despacio y se juntan debido a su mutua atracción. Cuando se enfrían, eso ocurre cuando se enfrían. Bueno, dilatación dileal. Entonces, fíjese que esta figura es bien interesante, dice explicación gráfica. Esta es la longitud inicial de la varilla a una temperatura T1, tiene una longitud L1, pero si se calienta con un mechero, con lo que quieran, entonces va a aumentar, ¿cierto? Y eso es por el problema molecular, ¿cierto? Va a aumentar su longitud
¿sí? Y eso depende, como depende del material, depende del cuánto se dilate, o sea, depende del coeficiente de expansión lineal. Muy bien, continuamos aquí con nuestras dilataciones térmicas. Dilatación térmica. Dilatación lineal. Los objetos sólidos como alambres, varillas o barras, al elevarse la temperatura, experimentan un importante aumento en la longitud, es decir, una dilatación lineal. ¿Listo? Cuando la temperatura de una varilla de determinada sustancia de 1 metro de longitud es elevada a 1 grado Celsius, su longitud aumenta. Por ejemplo, una varilla de aluminio de 1 metro de longitud aumenta. Mire, la varilla es de aluminio. ¿Sí? La varilla es el material es aluminio. Porque yo hago énfasis en el aluminio. Por ejemplo, ustedes colocan aquí, por ejemplo, coeficiente de dilatación lineal. El aluminio, por ejemplo. Solo el aluminio. Aluminio. Entonces aquí aparece el coeficiente de dilatación del aluminio. Coeficiente, bueno. Entonces aquí dice que ese es el material, ese es el alfa, porque alfa es como el símbolo del coeficiente de dilatación lineal. Y dice que por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. ¿Listo? Entonces dice que el aluminio tiene un coeficiente de 23. Entonces, ¿cómo quedaría? 23 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Entonces, sigamos leyendo, que a mí me gustó esta como lo explica acá. Dice así. Por ejemplo, una varilla de aluminio de 1 metro de longitud aumenta. Ese es el coeficiente de expansión lineal. Eso debe tener algún rango. Dice aquí 22, bueno, 23, allá dice 22. Creamos lo que... Ya, profe, gracias, ok. Entonces aquí sería 22.4, digamos, por 10 a la menos 6 metros al elevar su temperatura. Ah, bueno, perdón. Dice un ejemplo. Una varilla de aluminio de 1 metro de longitud aumenta esta longitud al elevar su temperatura 1 grado Celsius. ¿Cómo así? O sea, esta distancia tan pequeña aumenta. Esta distancia tan pequeña, 22.4 por 10 a la menos 6. ¿Por qué? Porque si, bueno, ahorita miramos esta fórmula, creo que la fórmula está, está acá. Bueno, acá. Esta es la variación de L, es igual a L sub 0 por alfa por delta de T. Entonces, esta es el delta de L, es igual a L sub 0, que es la longitud inicial, por el coeficiente de expansión lineal por el cambio en la temperatura. Entonces, aquí el L sub 0 es la longitud inicial, que es 1 metro, por el coeficiente de expansión lineal, que es 22.4 por 10 a la menos 6 1 sobre grados centígrados, ¿sí me entiendes? Por el cambio de la temperatura, que es 1 grado centígrado, entonces se cancelan los grados centígrados y entonces 1 por el coeficiente de expansión, pues queda el coeficiente de expansión. Entonces, por eso es que dice eso así. Dice 1 metro de longitud, por ejemplo, una varilla de aluminio de 1 metro de longitud aumenta. Esto es el coeficiente, ¿sí? Lo que pasa es que el delta, como es 1 grado centígrados, lo que aumenta es 1 metro y 1 grado centígrados. Y ese es el coeficiente de expansión lineal. ¿Me hago entender? ¿Sí me entiendes? Sí, es cuestión de hacer la operación en la cabeza. Yo estoy haciendo la operación en la cabeza. Voy a quitar esto. En la cabeza es porque esta es la fórmula. Dice que el cambio de L, ¿cierto? ¿Cuánto cambia L? Entonces yo lo hago. L sub 0 es 1 metro. El coeficiente de expansión lineal es 22.4 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados centígrados. Y el cambio en la temperatura es de 1 grado centígrado. Entonces, ¿cuánto queda delta de L? Pues lo que vale el coeficiente de expansión lineal. Porque es 1 por 1, ¿sí? Es multiplicar por 1. Entonces, por eso me gustó esa explicación. Dice, cuando la temperatura de una varilla determinada sustancia de 1 metro de longitud es elevada a 1 grado centígrados, su longitud aumenta. Por ejemplo, una varilla de aluminio de 1 metro, porque pues que explica un poco. Dice, el aluminio, el alfa del aluminio es igual, aquí me lo dice en la web, coeficiente del aluminio, usted lo pueden conseguir, es 23. Voy a escribir el que tiene que hacer. Digamos que es 22.4, es ser dentro de un rango de posibilidades.
por lo que veo, ¿no? 10 a la menos 6, 1 sobre grados centígrados. Ese es el coeficiente de expansión del ideal, dice 23. Puede ser 22. O sea, a ver si eso es aluminio. El aluminio es un material. Aluminio, dice 23, 23. En todos dice 23 y aquí dice 22. Qué cosa tan impresionante. Dejémoslo 22, en 23. Entonces aquí 23. Coeficiente de expansión lineal es de 23. ¿Sí? Entonces, pues obviamente, ¿cuánto cambia la longitud? ¿Cuánto cambia la longitud? ¿Cierto? Escribir acá. De 1 metro, entonces acá sería algo así. Entonces acá, si una varilla, entonces dice, cuando la temperatura de una varilla determinada en sustancia de 1 metro de longitud elevada a 1 grado, su longitud aumenta. ¿Cuánto aumenta? ¿Cuánto aumenta una varilla? Aquí sería, ¿cuánto aumenta? ¿Cuánto aumenta de longitud? Longitud, una varilla de metro de longitud. Porque es que él puede tener una temperatura inicial, digamos que una temperatura del medio ambiente, una temperatura de, digamos, de 13 grados centígrados. ¿Sí? Una temperatura que inicialmente, por ejemplo, no, quiero decir que su cambio de temperatura aumenta 1 grado centígrado. A escribirlo así, si al aplicar calor, ¿cierto? Aumenta su temperatura 1 grado centígrado, ¿sí? Eso. Déjeme hacer una cosa. ¿Cómo se haría? Entonces, esa es la vaina. Entonces uno dice, bueno, entonces el delta de L, el delta de longitud, vamos a ver cuánto cambia. Es igual al coeficiente de expansión lineal, 23 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados centígrados, multiplicando por la longitud inicial, que es 1 metro, multiplicando por el cambio en la temperatura, que es 1 grado centígrados. A eso me refiero. Fíjense en las unidades. Se simplifica, ¿cierto? Y esto simplemente queda como, ¿cierto? Queda como ¿quién? Como 23 por 10 a la menos 6 metros. Es muy pequeño el cambio, pero lo hay. ¿Sí me entiendes? Pero lo hay. No, entonces aquí sería, ¿cuánto aumentó de longitud? Entonces esa es como otra pregunta, ¿cierto? Aquí, ¿cuánto aumentó? ¿Cuánto aumenta una varilla de longitud? Entonces vamos a hacer, no, es la misma. ¿Cuánto aumentó una varilla de aluminio de 1 metro de longitud? Porque su longitud inicial es 1 metro. Ese delta de L, ¿cierto? Ese delta de L a la longitud final menos la longitud inicial. Esto es lo que aumenta. Esto es lo que aumenta. Pero yo puedo hallar la longitud final. Entonces, ¿cómo hallo la longitud final? Esto implica que la longitud final es igual al cambio en L más la longitud inicial. Entonces, la longitud final va a ser igual al cambio en L, que sería algo como 23 por 10 a la menos 6 metros. Mentiras. Sí, ese es el cambio en L. Entonces sería, el cambio en L es 23. A este incremento se le llama coeficiente de dilatación lineal y se representa con una letra griega alfa. Entonces, por eso me pareció como interesante el ejercicio. A este incremento se le llama el coeficiente de expansión lineal. Claro, porque tú tomas aquí 1 metro y aquí 1 grado, pues 1 por 1, 1, y entonces quedaría solo el coeficiente, el valor del coeficiente, aunque en las aquí está dilatación superficial, ¿cierto? Superficial. Cuando una superficie se dilata, por ejemplo, una lámina metálica, ¿cierto? ¿Ustedes han visto las láminas de los condensadores? Son chiquiticas, las de los condensadores que tienen 2 placas paralelas. Eso es una lámina metálica. Cuando una superficie se dilata, por ejemplo, una lámina metálica, aumenta su longitud y su ancho, lo que significa un incremento de área. Pero aumenta ambos, ¿sí se dan cuenta? Mire, esta es la inicial y este es el área final. Aumenta el largo y el alto, ¿no? O el ancho y el largo, lo que sea, pero aumenta ambos en la misma proporción.
El coeficiente de dilatación superficial se usa para aquellos cuerpos en los que una de sus dimensiones es mucho menor que las otras dos. Por ejemplo, las láminas, espejos, etcétera. ¿Cómo así? El coeficiente de dilatación lineal superficial se usa para aquellos cuerpos en los que uno de sus dimensiones es mayor o menor que las otras dos. Como si fuera un rectángulo. Por ejemplo, en láminas de espejos, etcétera. ¿Por qué? El área puede ser un cuadrado. Bueno, a la variación de la superficie de una placa por unidades de área, cuando hay un aumento en la temperatura, se le conoce como coeficiente de dilatación superficial y se representa con la letra griega gamma. Si se conoce el coeficiente de dilatación lineal de una sustancia, su coeficiente de dilatación superficial será 2 veces mayor, es decir, que gamma es igual a 2 veces alfa. O sea, si usted conoce los coeficientes de dilatación lineal, que es este, el plomo es este es del lineal, 30 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado centígrado, ¿cierto? Eso. ¿Cómo será el coeficiente de dilatación superficial? El doble. 2 por 30. Serían 60 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Celsius. ¿Sí? Porque dice aquí que gamma es 2 veces alfa. ¿Listo? Ahora, dilatación cúbica. Es el aumento a las 3 dimensiones de un objeto, largo, ancho y alto, lo que significa un incremento en su volumen. Se representa con la letra griega beta y generalmente se emplea para los líquidos. El coeficiente de dilatación cúbica se puede calcular a partir del coeficiente de dilatación lineal mediante la fórmula beta es 3 veces el alfa. O sea que si usted tiene un cubo, por ejemplo, de cobre, de plomo, ¿cierto? El coeficiente de dilatación lineal es 30 por 10 a la menos 6 grados, 1 sobre grados Celsius. Si es un cubo de plomo, entonces es 3 veces 30, o sea, 90 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Celsius. ¿Listo? Esto porque vamos a hacer una cosita que tiene el libro en el texto guía de cómo, por qué beta es 3 veces alfa. Entonces vamos a hacerlo acá. Porque beta es 3 veces alfa. Coeficiente de expansión volumétrica porque es 3 veces. Estamos viendo es que la variación de área, cuando se calienta un objeto, se le aumenta la temperatura. ¿Cuánto aumenta? Entonces, si es área, es igual alfa, beta, gamma, ¿cierto? No lo diferencio. Este sí, así es que lo deben diferenciar. Perivera. Sí, beta. Beta creo que es gamma. Gamma. Gamma es igual a... Eso, gamma. Entonces aquí es gamma, eso ahora es inicial por el cambio en la temperatura. Eso sería en área. Y en volumen, entonces en volumen sería delta de B es igual a beta por el volumen inicial por el cambio en la temperatura. Queremos demostrar esta ecuación de acá, que es el mismo procedimiento para demostrar el de arriba. Entonces, ¿cómo se hace? Tenemos un objeto, como lo vemos acá, digamos con un determinado volumen inicial, ¿cierto? Y las dimensiones de son, la vamos a llamar, voy a hacer un cubo acá, pero espérate, ya me paso al otro, pinto ¿cierto? Esta la voy a llamar L, W y H. Este sería el volumen de cualquier material, cobre, aluminio, cualquiera. Entonces, el volumen inicial es realmente BI, pero si aumento la temperatura a 1 grado Celsius, se me convierte en BI más delta de B. Eso es lo mismo que tener, por ejemplo, si lo miro en forma lineal, en el plano cartesiano X, Y, Z, voy a decir que esto es igual a, cuando le aumento la temperatura, esto va a ser igual. 1 grado Celsius, eso va a ser igual a L inicial más el delta de L.
factor de W más delta de W más delta de H. Entonces, cuando se le aumenta la temperatura, entonces este sería como el L más el delta, lo que aumentó, aumentando la temperatura. Aquí sería W más un delta de W más H más delta de H. Ahora lo que yo voy a hacer es factorizar, perdón, como es delta de L es lineal, delta de W es lineal y delta de H es lineal. Entonces yo lo voy a escribir ahora así, que BI más delta de B es igual a L más, por definición de delta de L, de este de acá, eso sería alfa por L más delta de T. Sería alfa, coeficiente de expansión lineal, por L por el delta de T. ¿Cierto? Factor de W más alfa por W por el delta de T. Factor de H más alfa por H por el delta de T. Y ahora sí voy a factorizar de aquí el L, de aquí el L, el W y de aquí el H. Entonces esto sería LWH, factor de ¿quién? De 1 más alfa por delta de T, y quedaría 3 veces, porque quedaría este y este, o sea, aquí quedaría, si yo factorizo L, me quedaría 1 más alfa por delta de T. Si factorizo W, quedaría 1 más alfa por delta de T. Y si factorizo H, sería 1 más, entonces aquí esto sería 3 veces. ¿Y esto por álgebra de Baldor qué es? Esto que está acá es el volumen inicial. ¿Factor de quién? Esto es un trinomio cuadrado perfecto. Eso quedaría algo como 1 más 3 veces alfa por el delta de T más 3 veces alfa por el delta de T al cuadrado más alfa por delta de T al cubo. ¿Sí? Primero al cubo más 3 veces el primero por el segundo más 3 veces el primero por el segundo. ¿Está bien? Ah, sí, porque el primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. El primero por el segundo al cubo. ¿Listo? Ahora, recuerden que aquí tenía BI más delta de B. Ahora ese BI lo voy a pasar al otro lado. Está multiplicando toda esta fracción, la paso al otro lado. Entonces me quedaría 1 más delta de B sobre BI igual a 1 más 3 alfa por delta de T más 3 por alfa por delta de T al cuadrado más alfa por delta del T al cubo. Puesto que alfa por el delta de T es mucho menor que 1, esto implica que para valores comunes de delta de T, ¿cierto? Menor que 100, aproximadamente 100 grados centígrados, se puede ignorar estos dos términos de acá. De tal manera que me queda, el 1 se cancela, ¿cierto? Y me quedaría que delta de B sobre BI es igual a ¿quién? A 3 veces alfa por el delta de T. Y listos. Entonces esto es por eso que delta de B es 3 veces alfa por BI por delta de T. Y ese 3 veces alfa es lo que se llama beta por BI por delta de T. ¿Listo? Entonces ahí es la demostración porque beta es igual a 3 veces alfa. ¿Listo? Usted puede hacer lo mismo, pero con el área. O sea, el área es esta área que está acá. Es lo mismo que escribir, por ejemplo, 2 veces alfa por el área inicial por el delta de T. Y se hace con el mismo procedimiento, teniendo en cuenta esto de que si delta de, ahí queda como un cuadrado perfecto.
Entonces se dice que lo mismo, se tiene en cuenta esta misma consideración, se eliminan estos dos términos por ser mucho menor, del alfa por delta de t mucho menor que 1 y igualmente queda esta relación, se puede encontrar que este gamma es igual a 2 veces alfa. Vamos a hacer un ejercicio a ver cómo nos va, ¿vale? Entonces digamos así. Voy a escribir con el teclado el problema. Dice, una tubería de hierro, ¿cierto? Esto decir, siempre le van a decir qué material es, porque necesitamos el coeficiente. Entonces sería una tubería de hierro. Por consiguiente, Una pregunta. señor, En el ejercicio anterior, en la varilla de aluminio, ahí nosotros teníamos en cuenta 1 grado centígrado, ¿sí? sí. Pero entonces esa diferencia de temperatura, aquí estamos restando 100 menos 20, o sea, no entiendo, o sea, la comparación con respecto a este, ¿sí me entiendes? Esto era el delta de L, ya no lo, el delta de T no lo daban, Ah, ok, ya nos daban el delta de T, en el otro había que que era un calcular el grado, delta sí, de T. sí. Por eso Ah, yo ok. les decía, estaba inicialmente con 24 grados centígrados, perdón, inicialmente con 20, ah, sí, no, perdón, temperatura final 24 grados centígrados, temperatura inicial 23 grados centígrados, la Ok, diferencia era 1 grado ok, centígrado. ok, ok, listo. Gracias, profe. Bueno, y listos. Y entonces ahora voy a escribir, por consiguiente, la longitud de la tubería a 100 grados centígrados. Entonces acá, cuando aumenta a 100 grados centígrados, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Cuál es la longitud de la tubería? A 100 grados, ¿cierto? ¿Cuál es la longitud de la tubería a 100 grados? Control B, perdón. Entonces vamos a ver cuál es la longitud de la tubería a 100 grados centígrados. Entonces uno dice que L es igual a L sub 0 más delta de L. O sea que esto es igual. L sub 0 es 300. 300, esa era la longitud a 20 grados centígrados. 300 metros más el delta de L, que es 0,288 metros. O sea que esto es igual a 300,29 metros. Esa ya es la longitud de la varilla a 100 grados centígrados. Vamos a hacer uno de área. ¿Listo? Entonces uno de área sería un disco de latón, ¿cierto? Tiene un agujero de 800 milímetros. Está en milímetros. Si no les dicen que haga la conversión, no la haga, trabaje todo en las mismas unidades. ¿Listo? De diámetro. ¿Listo? De diámetro en su centro. La parte interna. A 70 grados Fahrenheit. Como les dije, si no les dicen que hagan conversión, déjelo todo en milímetros y en la temperatura en grados Fahrenheit. ¿Listo? Entonces aquí sería a 70 grados Fahrenheit. ¿Listo? Ahí no puedo escribir. Sí puedo escribir grados. Sí puedo escribir grados. Que me toca copiarla así. Control C. Control B.
grados Fahrenheit. Listo, 70 grados Fahrenheit. La temperatura inicial del disco en la parte interna. ¿Listo? Punto. Si el disco se coloca en agua hirviendo, ¿cuál es la nueva área del agujero? ¿Qué es? Al 168. La pregunta es, ¿cuál será? Bueno, ¿cuál será la nueva área del agujero? ¿Al qué? Al 50. Bueno, veo en el chat cómo les quedaría. ¿Cuál sería la nueva área del agujero? Lo voy a dejar así. El 168. A ver si me... Bueno, ahí saben que es interrogatorio. Entonces lo cambio. Dice, un disco de latón tiene un agujero de 800 milímetros de diámetro. Como digo, no hagan conversiones, trabájenlo todo el milímetro, se puede, de diámetro en su centro, hasta 70 grados Fahrenheit. Si el disco se coloca en agua hirviendo, ¿cuál será la nueva área del agujero? Entonces aquí hay que saber varias cosas. El latón que... Eso, entonces el coeficiente, entonces su merced busca en la web, coeficiente de expansión lineal del latón. Es aquí, coeficiente de expansión lineal, siempre lineal, del latón. Ahí está. Es aquí del latón, míralo, 18 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados centígrados. Vamos a escribirlo acá. Hay varias cosas que hay que saber. Bueno, primero esta, que el alfa, coeficiente de expansión lineal del latón, es 18 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados centígrados. ¿Listo? Eso es lo que hay que saber primero que todo esto. También hay que saber la ecuación que es el área, el cambio de área es igual al... Profe, ese a 2 sería veces 2 veces el 18, ¿sí? correcto. Por el área inicial, por el cambio de la temperatura. Eso sería la ecuación. Y dice el latón tiene una, como es circular, ese es el diámetro de la parte interna. Entonces vamos a tomar el área. La tomaremos como pi por el diámetro al cuadrado y sobre 4. Sería el área. Nos dan el diámetro. Entonces uno dice pi, que es 3.1416, multiplicado por el diámetro, que son los 800 milímetros, déjenlo en milímetros, dividido 4. ¿Cierto? ¿Cuánto le da eso? Ah. Ay, Dios. Bueno, aquí sería 3.1416, 800 milímetros al cuadrado y dividido 4. ¿Cierto? ¿Cuánto nos da esa área? Sería 8 por 8, 64. ¿Cierto? Un calculator. Sería 8 por 8, 64 y 4 ceros. 1, 2, 3, 4. Es un diámetro grande, ¿no? 502.65, perdón. 2.14, muy bien, y dividido entre 4. Aquí, correcto. Entonces el área sería
voy a dejarlo en notación científica, 5,02 por 10 a la 3, 5, ¿cierto? Milímetros cuadrados. Muy grande ese diámetro, pero bueno, no importa. Exageren, debería ser como 80, ¿no? Bueno, listo. Ya tengo el área inicial, ¿cierto? Ese sería como el área inicial. Ahora sí, el delta de A, entonces, bueno, aquí sabemos que, voy a hacer una cosa acá, es que el gamma es 2 veces alfa, ¿sí o no? Entonces aquí sería, no olvidar que la ecuación acá, después vayan a mirar en los libros, pero ¿cómo así? Aquí es gamma, ¿no? Bueno, perdón, un gamma más bonito acá sería gamma, ¿listo? Entonces el gamma es 2 veces alfa, entonces aquí sería 2 veces 18 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados centígrados, 2 por 8, 16, va 1, 2 por 1, son 36 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados centígrados. ¿Listo? Entonces vamos a calcular el incremento en el área del agujero, ¿cierto? Ahora sí vamos a determinar el incremento. Vamos a determinar el incremento del área del agujero interno. ¿Listo? Entonces sería ¿cuál? Entonces el incremento, el delta de A. ¿Listo? ¿Cuánto les dio en el chat? ¿En milímetros, profe? Sí, en milímetros. ¿O en metros? Milímetros porque no les he cambiado la unidad. Si no les cambio la unidad, usted le deja en milímetros, ¿cierto? No se pone a hacer conversiones. Entonces aquí sí, 5, perdón, ¿cierto? 36 por 10 a la menos 6, 1 sobre 2 centígrados, por el área inicial, que sería 5,02 por 10 a la 5 milímetros cuadrados, ¿cierto? Por el cambio en la temperatura. Entonces aquí en la temperatura tiene que ser algo como 212 grados Fahrenheit menos 70 grados Fahrenheit. Y listo, el resto es calculator. Entonces aquí sería delta de A sería igual. Voy a multiplicar este 36 por 5,02. Eso me da 180,72 por 10 a la menos 1. Eso daría como milímetros cuadrados sobre grados centígrados. Y aquí es 212 menos 70. Menos, sí, 70. En Fahrenheit, 142 grados. Como les digo, si no les piden conversiones, dejen las unidades en que está. ¿Listo? Y ahora esto lo multiplico por 180. Ah, bueno, esto es por 10 a la menos 1, o sea, por 18,72. Esto me daría, no sé si, espérate, 2,600, ¿sí? Pareciera, 2,658,24. Aquí es, perdón, aquí no es. ¡Ajo de madre! Me toca hacer conversión. Sí, profe, porque estamos usando grados Sí, sí, centígrados sí, 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 y sí, 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 sorry, sorry. Me toca hacer conversión. Y si lo busco en Fahrenheit, póngale cuidado, en Fahrenheit. la H va después de la E. Latón en Fahrenheit. También había podido buscarla. Dilatación de fraccional por grados Fahrenheit. Latón. ¿Es latón? No. ¿Sí? Un latón, sí. Es Sí, 11, profe. 11 por 10 a la menos. También lo puedo hacer así, ¿no? Entonces, entonces aquí sería, perdón, haga un cambiecito. Esto no es aquí.
Esto es 2. Perdón, esto también lo voy a cambiar acá. Entonces, alfa en Fahrenheit sería 11 por 10 a la menos 6 grados Fahrenheit. Entonces, aquí es 11. Perdón, Fahrenheit. Entonces, a la menos 1, ¿no? Esto es a la menos 1. En las unidades, ¿no? Es que no lo veo. Dice dilatación fraccional. Ah, bueno, fraccional. Entonces, Profe, una pregunta. sí, dime. No importa que ahí diga, digamos que esa dilatación térmica sea para cierta temperatura, digamos, Sí, claro que importa y mucho, porque ahí porque dice, depende de la temperatura. No, pero es que el encabezado de donde sacaste el dato dice dilatación a 20 grados centígrados. ¿Dónde? Ahí donde sacaste ahorita la información ahí en la página web. Ah, no importa. No, 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 no. No, no interesa. Mira, hay Acá coeficiente está, de nene. dilatación Sí. No, térmica. no, no, no. No, eso fue que el experimento se realizó con esa temperatura. Pero no importa. Busquemos, no importa. Creo que todas las, porque esto es como a temperatura ambiente. Pero no importa. No, no, no. Imagínense ustedes a que, no, no, eso no cambiaría. ¿Cierto? Esto fue tomado a temperatura ambiente. Pues es como lo normal porque son datos experimentados tomados a temperatura ambiente, pero no importaría. Esta longitud, grados Fahrenheit, vamos a ver qué es, esto es como un simulador. Longitud, grados Celsius, 1 sobre grados Celsius, a longitud, grados Fahrenheit. No, no sé qué es eso. No, eso no importa, imagínense. Por eso es que las tablas son una sola. Digamos que si yo lo quiero Fahrenheit, por ejemplo, esta. Aquí es, veamos qué dice acá. Bueno, en la misma información que estamos mirando, y acá dice tabla coeficiente de dilatación lineal, ¿cierto? Aquí dice latón. Sí, Uy, profe, sí. sí, ahí ¿Dónde, dónde? abajo de hierro. Latón. La tiene como 1 por 10 a la menos 5 sobre grados Fahrenheit. Y aquí lo tomó como 11 por 10 a la menos 6, que es lo mismo que 1. Bueno, aquí lo tomó como latón 1, ¿no? 1 por 10 a la menos 5. Si es 1, porque esto es 1,0 por 10 a la menos 5, pero esto está por 10 a la menos 5. ¿Cierto? Y en nosotros estamos tomando, es como eso es como un rango más o menos, ¿no? Ese sería, el que estamos tomando es 11 por 10 a la menos 6, que es lo mismo que tener 1 por 10 a la menos 5. ¿Sí es claro? 11, 11 por 10 a la menos 6 es lo mismo que tener 1 por 10 a la menos 5. ¿Sí o no? Sí, señora. Sí, Sí. Sí, Entonces, y señora. fíjate, sí, aquí no dice la información de a qué temperatura, pero hay lo que es una información adicional de que esa temperatura ambiente. 20 grados centígrados es temperatura ambiente. ¿Listo? Entonces no afecta, no afecta. Esos son datos o sea, estos datos de los coeficientes de dilatación de la son tomados en el laboratorio a temperatura ambiente. Y como ese es un valor constante, eso es como cuando, por eso fue que me gustó esta diapositiva, esta información de acá. Exactamente por lo mismo. Dice, cuando la temperatura de una varilla de determinada sustancia de 1 metro de longitud es elevada a 1 grado Celsius, su longitud aumenta, por ejemplo, una varilla de aluminio de 1 metro de longitud aumenta esta cantidad al elevar la temperatura 1 grado Celsius. Eso es tomado en el laboratorio. ¿Sí? Esos son tomados en el laboratorio, o sea,
sin, sin tener en cuenta la temperatura a la que se encuentra. Por lo general, ¿sí? Mm. Yo no sabría exactamente si, por ejemplo, aquí no lo dicen, pero ¿cómo sería eso tomado, esta medida tomada? ¿Será que cambiaría esta información si esto se hiciera en algo muy frío o algo muy caliente? Pues sí, porque se contraería o se dilataría, ¿no? Pues Se no, dilataría la porque el temperatura. coeficiente de dilatación es único, dependes únicamente del material. Por eso es coeficiente. El coeficiente es algo constante. Es como la unidad de longitud del metro. Eso no cambia porque porque usted haga la longitud, la distancia. Un metro es aquí en cualquier parte del mundo. El coeficiente lineal es tomada en el laboratorio, obviamente, pero posiblemente, ¿cómo le explico? Este valor de aumento, dice, por ejemplo, una varilla de aluminio de 1 metro de longitud aumenta esta cantidad al elevarse esta cantidad de grado, 1 grado de Celsius. Porque el coeficiente, dice, a este incremento se le llama coeficiente de dilatación lineal. Y depende únicamente del material. No depende de las condiciones climáticas en que esté el material. Depende del material. Al ser lineal, lo que hace es tener como ese factor y mantenerse durante toda la variación, independientemente de la Del temperatura. medio en que se esté, correcto. ¿Sí de qué termodinámica? Que es bien complicado. Es por eso que es complicado, no por las ecuaciones, es por la parte conceptual que es complicada. Lo que pasa es que uno no la relaciona, o sea, la distancia, pues es algo, a pesar de que es una variable, siempre es constante para nosotros. En Sí, cambio, al ser temperatura, nosotros lo asociamos como una variable física, y pues es un poco más densa de comprender. correcto, la temperatura es muy complicado de comprender. Y toda la termodinámica, ¿adivina en qué se basa? En la temperatura. Todo es basado a partir de la temperatura, entonces es bastante complicado. Tener un coeficiente de dilatación lineal es bastante complicado. Ah, no, pero debe ser diferente, como dijo el estudiante, debe ser diferente si lo mido, dice, o sea, por ejemplo, dice, cuando ejemplo, una varilla de aluminio de 1 metro de longitud aumenta esta cantidad al elevar la temperatura en condiciones climáticas en el páramo o en el desierto. No lo dice. Entonces, ese es el coeficiente de dilatación lineal de ese del aluminio. ¿Listo? Entonces, es un coeficiente. Veamos el significado de coeficiente. No sé cómo hacerles entender eso. Coeficiente. ¿Qué significa la palabra coeficiente? A ver, veamos el diccionario. Dice, en matemáticas un coeficiente es un factor vinculado a un momento, dando un divisor de monomio. El coeficiente es el cociente del monomio por el divisor. Ah, con razón. Fíjese que acá en esta página muestran el coeficiente. ¿Sí lo ven? El coeficiente es realmente la relación matemática entre esa variación de la longitud sobre la longitud inicial por el delta de t. Ese es el factor. El factor es que si este de arriba cambia, este también cambia, de tal manera que la relación matemática siempre sea alfa. Tocaría, mandando este delta de t aquí abajo, ¿sí me entienden? Si delta de t por L aumenta, este también tiene que aumentar de la misma proporción para que esa relación matemática sea igual a alfa. Eso es un coeficiente. Si este disminuye, si el numerador disminuye, también disminuirá L sub 0 por delta de t, de tal manera que siempre sea el mismo coeficiente. Bueno. Listo, entonces aquí seguimos acá, ¿no? Aquí la profesora cambió estas cosas y entonces aquí esto sería 22
por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Fahrenheit. Y ya no tengo que hacer cosas raras, pero sí tengo que borrar. Entonces aquí sería algo como 22 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Fahrenheit. Y entonces aquí multiplico 22 por 0, entonces aquí sería 22 por 5.02, 110.44 por 10 a la menos 1 milímetros al cuadrado sobre grados Fahrenheit. Y entonces aquí esto sería 212, que es el punto de, cuando está hirviendo, 212, evaporación, menos 70, y esto me daría 142 grados Fahrenheit. Y ahora multiplico 142 por 11.044. Y eso me da el cambio en el área, el incremento en el área sería igual a ¿cuánto? 1567,68, ¿cierto? Milímetros cuadrados. Interesante, ¿no? ¿Cuál sería entonces la nueva área? ¿Cuál sería la nueva área? Entonces vamos a escribir la nueva área cuando el material está hirviendo en ese punto de ebullición. En la nueva área se calcula ¿cierto? Se calcula añadiendo el incremento al área original. ¿Listo? Entonces tenemos el nueva área. Sería igual a ¿quién? Al área original más, ay, no escribe. Hacerlo acá. Más el incremento. Entonces el área sería, el área original sería, ¿cuál es el área original? 5 por 10 a la 5 milímetros. Más 1567.68 milímetros cuadrados. Bueno, ese número de 5 por 10 a la 5 son 5 ceros. Entonces sería acá. En la calculator sería 5, 0, 2, 2, 3, 4 y 5. Serían 502.000, ¿no? Más 1567.68. Eso me daría 503